En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin su recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al abismo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Repartíos la sal y vivid en paz unos con otros. Palabra del Señor. Son tantas las cosas que hay en este fragmento del Evangelio de San Marcos y tan importantes que al menos algunas de ellas merecen reflexión. En primer lugar, el Señor está diciendo que la limosna no va a quedar sin recompensa. El que os dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua. Pero, ¿creemos de verdad que hay vida eterna? Porque nuestros mayores lo creían. Cuando yo veo en mi país, en España, las maravillosas iglesias que han resistido el paso de los siglos y que se encuentran en pueblos donde casi no vive nadie hoy en día y que antes tampoco fueron grandes urbes. Iglesias de piedra sólida, con unos retablos barrocos sencillos pero hermosos, a veces incluso muy valiosos. Iglesias que no fueron levantadas con el dinero de los nobles de la época, sino con el esfuerzo de los campesinos. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo fueron capaces de hacer esto mis antepasados? Porque esa gente tenía fe. Encargaba misas, por ejemplo, por el eterno descanso de su propia alma, cuando muriera, por la de su familia. Esa gente sabía y creía lo que Dios había prometido, que ni un vaso de agua se iba a quedar sin recompensa. Daba dinero para los pobres. La iglesia era la gran benefactora, no solamente con la ayuda a los mendigos que iban por los caminos, sino con los hospitales que construía, por ejemplo, o las universidades o los colegios, o en otros sitios donde hacía falta, las leproserías, el cuidado a los niños. Y ese dinero procedía de personas que eran conscientes, no solo de que había gente necesitada, sino que también iban a recibir una recompensa donde más falta hiciera, en el cielo. No hace mucho, el Papa Francisco ponía un ejemplo que me gustaba. Decía: cuando veo un cortejo fúnebre, veo pasar el carro, el coche con el féretro, algunas personas detrás, pero nunca veo detrás un camión de mudanzas. No veo nunca detrás un camión que lleve los muebles, los bienes de esa persona. Se los habrán repartido otros, pero no van a enterrarlo con él. En cambio, lo que Jesús nos está diciendo es que podemos hacer una transferencia a otro banco, no a un banco
que está en la tierra, sino a un banco que está en el cielo. Ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Y no dice el Señor, ni 1.000.000 se quedará sin recompensa, sino algo sencillo, ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Pero la cuestión es, ¿tienes fe? ¿Crees que hay vida eterna? Y quizá esa es la pregunta más importante que tienes que hacerte en la vida. Después dice Jesús que el que escandalice a uno de estos pequeños mal le valdría que le pusieran una rueda de molino al cuello y le arrojaran al mar. Y se puede pensar inmediatamente en esos terribles, espantosos delitos y pecados que son los ligados a la pederastia. Es un escándalo espantoso y es un daño inmenso. Pero cometeríamos un error si pensáramos que es el único daño o el único escándalo que se puede hacer a los niños. Benedicto XVI, en aquella carta magnífica, como todo lo suyo, que escribió a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo reunidos en Roma para tratar el tema de la pederastia, les advertía a ellos como obispos de su obligación y del riesgo que había con otro tipo de escándalo, que era el escándalo de la fe. Y les decía que no solamente se escandalizaba a los niños, sino que también se escandalizaba a los adultos, que tenían una fe de niño. Un niño, un adolescente, un joven, pero también un adulto, van a la iglesia y pone un cartel, Iglesia Católica. Es una trampa, ya no es una iglesia católica. Lo pone, lo dice, es una trampa, ya no es una iglesia católica. Porque lo que están enseñando no es la doctrina católica, pero el niño o el adulto no lo sabe. No lo sabe. Se bebe esa doctrina, se bebe esa enseñanza sin poder defenderse. Le están dando un veneno. Y sale de allí incluso diciendo, creyendo, que el sacerdote es estupendo, que es moderno, que está puesto al día, que da gusto con él porque te dice que puedes hacer lo que quieras, lo que te pida el cuerpo, sea lo que sea, que puedes hacerlo con la conciencia tranquila, y aplaude a ese sacerdote. Pero en realidad le ha dado un veneno. Le ha dado un veneno mortal que más pronto que tarde le destruirá. Por eso el Señor nos dice, por supuesto a los sacerdotes en primer lugar, pero también a los responsables con la educación, nos dice, cuidado con escandalizar. Naturalmente, lo primero, lo más grave, el abuso sexual a menores. Pero no solo eso, cuidado con escandalizar. Sé honesto. Di que estás en otra iglesia, pero no digas que esa es la iglesia católica cuando lo que enseñas no tiene nada que ver con la enseñanza de la iglesia católica. Luego dice el Señor, con unas frases muy fuertes, si tu mano te hace caer, córtatela, si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar manco o cojo en el cielo que entrar entero en el abismo. Primero, es un símbolo, naturalmente. Pero está diciendo Jesús que existe el infierno. Existe. No sabemos quién está aparte del demonio o los demonios, los ángeles caídos. Pero existe, y el Señor no quiere que vayas al infierno y te advierte. ¿De qué manera te advierte? Quizá esto se podría resumir con otra frase. El que evita la tentación, evita el pecado. Si sabes que en determinadas circunstancias puedes cometer un pecado, evita esas circunstancias, al menos en la medida en que puedas. El que evita la tentación,
evita el pecado, aunque evitar la tentación te suponga un perjuicio, porque el perjuicio mayor es caer en el pecado. Por último, dice Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? La sal es la Iglesia. Y Cristo nos llamó a ser la sal de la tierra. La sal que cambia el sabor. Bueno, para los que tienen la presión alta no es conveniente, pero un poco de sal cambia el sabor. Los hombres la han usado siempre. Pero además la sal sirve para conservar los alimentos. Pienso en el maravilloso jamón de mi patria en España. Cristo nos llamó a ser la sal del mundo, la sal de la tierra, no el azúcar. Es decir, no nos llamó para que dijéramos a la gente aquello que la gente quería escuchar. Nos llamó para que dijéramos a la gente la verdad que Él nos ha transmitido. Aunque eso, lo mismo que cuando se pone sal en una herida, aunque eso nos escueza un poco. Que así sea.